Hola amigos, esta noche empezamos con uno de esos temas que me encanta contarles. Curioso, un poco absurdo y perfecto para acompañarlos mientras intentan dormir, relajarse o simplemente escapar tantito del presente. Antes de que se pongan cómodos, si les gusta lo que hago en este canal, no olviden dejar su like, suscribirse y contarme en los comentarios desde dónde me están viendo y qué hora es allá. Siempre es divertido ver desde qué rincón del planeta hay gente desvelada. Ahora sí, bajen la luz, pónganse cómodos, una cobijita, un té, tal vez un ventilador de fondo y déjenme llevarlos con calma por este pedacito raro y fascinante de la historia. Imaginen esto, una noche, sin luna, el cielo sobre Roma, cubierto por una neblina que no es neblina. Las casas de madera crujen. El fuego empieza en un rincón del mercado, en los tenderetes donde huele a aceite viejo, a lana sucia, a especias, y en minutos se convierte en algo incontrolable. El calor levanta techos, las llamas cruzan calles estrechas como cuchillos, gente grita, otros corren, y mientras todo arde en alguna parte de la ciudad, alguien no duerme. Puede que esté llorando, puede que esté cantando. Puede que, si creemos la versión clásica, esté tocando la lira y viendo cómo Roma se convierte en humo. Y ahí es donde entra él, Nerón, ese personaje que se ha convertido en sinónimo de locura imperial, el emperador de los excesos, el que mató a su madre, a su esposa, a media corte, y que supuestamente también incendió Roma por puro capricho artístico. ¿Pero fue así? ¿De verdad Nerón fue el culpable? ¿O la historia, como tantas otras veces, fue ajustada para que encajara mejor en la narrativa que queríamos oír? Esta noche vamos a explorar ese incendio como quien se asoma a una hoguera, con respeto, curiosidad y sin acercarnos demasiado. Vamos a ver qué sabemos realmente, qué inventaron después y por qué seguimos tan fascinados con la idea de que alguien pueda ver arder su propia ciudad y quedarse tocando la lira. ¿Listos para comenzar? Para entender el gran incendio de Roma, no hay que empezar con llamas. Hay que empezar con madera y con calles que no sabían a dónde iban, porque antes de arder, Roma ya era un desastre esperando su momento. En el año 64 d.C., la ciudad más poderosa del mundo tenía muchas cosas: gloria, templos, ejércitos, filósofos, cloacas. Pero lo que no tenía era un buen plan urbano. Una ciudad de chozas de lujo, Roma, era inmensa. Se calcula que en tiempos de Nerón vivían allí más de 1.000.000 de personas. 1.000.000 de personas metidas en calles estrechas, sin pavimentar, con edificios altos de madera mal construida, pegados unos a otros, sin salidas de emergencia ni extinguidor de bolsillo. Los barrios populares eran un laberinto de insulae, edificios de apartamentos donde vivía la mayoría de la gente. 4, 5, a veces 6 pisos de puro yeso, madera, estuco y rezos. El suelo crujía, las escaleras tambaleaban, las paredes eran tan delgadas que podías oír si tu vecino se estaba quejando del calor o cocinando algo sospechoso. Todo se mezclaba en un aroma permanente a humedad, aceite de oliva, humo y humanidad compactada, y sobre todo, mucha madera. Una receta para el desastre: a esto sumemos lámparas de aceite por todos lados, hornos domésticos encendidos casi todo el día, pequeños altares con velas en cada casa, mercados repletos de mercancía inflamable. ¿Y los bomberos? Sí, existían, pero no como los imaginamos. La cohorte de los vigiles era una especie de mezcla entre policía nocturna, grupo de rescate y patrulla de incendios, pero no eran exactamente eficientes, ni rápidos, ni tan bien entrenados como uno esperaría en una ciudad que ardía regularmente. Y claro, no había agua corriente en cada casa. Los acueductos abastecían fuentes públicas, así que en caso de emergencia uno tenía que cargar baldes, o rezar, o ambas. El lugar perfecto para que todo saliera mal.
El barrio donde se dice que comenzó el incendio era el Circo Máximo, una enorme pista de carreras entre los montes Palatino y Aventino. Allí se celebraban juegos, carreras de carros, espectáculos con miles de espectadores. Y también había mercados, puestos de comida, talleres, un enjambre de madera, lona y grasa de cerdo, una chispa en el lugar equivocado, una brisa inoportuna, una jarra de aceite que cae, y el resto es historia. Pero eso no era lo único. Lo que realmente convirtió un incendio en una tragedia fue la velocidad con la que se propagó. Los callejones hacían imposible mover carretas de agua. El viento jugó en contra y muchas construcciones colapsaron antes de ser alcanzadas por el fuego, solo por el pánico. Roma no dormía, pero tampoco despertaba. El incendio empezó de noche, cuando la ciudad oficialmente dormía, pero en realidad seguía funcionando en la penumbra. Los romanos eran noctámbulos, las tabernas seguían abiertas, los templos tenían guardias. Los mercados empezaban a montar el día desde muy temprano, así que cuando el fuego comenzó, había gente en las calles, gente que vio las primeras llamas, gente que gritó y gente que corrió a avisar, a salvar lo que podía o simplemente a huir. Pero lo que nadie sabía era que ese no era un incendio más, era el incendio. El que cambiaría para siempre la forma en que Roma se veía a sí misma. El que pasaría a la historia no por cómo empezó, sino por a quién se le ocurrió culpar. La ciudad estaba lista para arder. Solo faltaba el culpable, y ese, como veremos, no iba a ser tan fácil de encontrar. Es difícil pensar en el gran incendio de Roma sin que la figura de Nerón aparezca en llamas, con su corona de laurel torcida, sus sandalias imperiales y una lira en la mano, tocando mientras la ciudad se convierte en carbón. Es una imagen perfecta, cinematográfica, poética, tan perfecta que resulta sospechosa, porque si algo nos enseña la historia es que cuando algo encaja demasiado bien, probablemente fue editado. Nerón tocando la lira mientras Roma ardía. Vamos por partes. Primero, la lira. Nerón era músico, sí. Le fascinaba el arte, el teatro, la poesía y especialmente la música. Cantaba en público, cosa que ningún emperador había hecho antes. Participaba en concursos. Tocaba la lira con tanta dedicación que obligaba a sus cortesanos a escucharlo durante horas, sin moverse. Literalmente sin moverse. Si alguien estornudaba o bostezaba, podía ser ejecutado. Así que sí, era perfectamente plausible que estuviera tocando su instrumento favorito, pero no durante el incendio. Según las fuentes más antiguas, Nerón ni siquiera estaba en Roma cuando comenzó el fuego. Estaba en Antium, una ciudad costera a unos 50 kilómetros de distancia, y cuando se enteró del desastre, regresó inmediatamente. Organizó albergues, abrió los jardines del Palacio Imperial para los damnificados, coordinó a los vigiles, incluso bajó los precios del grano y repartió comida. Todo eso lo dicen las crónicas, pero también dicen otras cosas. Entonces, ¿de dónde salió el mito? Aquí entra nuestro viejo amigo, Tácito, uno de los grandes historiadores de Roma y también uno de sus grandes chismosos. Tácito escribió su obra Anales varias décadas después del incendio, y aunque admite que no se sabe cómo comenzó el fuego, deja caer una sospecha, como quien no quiere meter cizaña, pero lo hace con tinta indeleble. Cito, en versión susurrada. Nadie sabe si fue por accidente o por dolo del emperador. Muchos creían que Nerón, en su deseo de fama y renovación, había ordenado el incendio. Y luego añade que hubo rumores de que, mientras ardía la ciudad, Nerón subió a una torre, tocó la lira y cantó sobre la destrucción de Troya. ¿Cierto? Probablemente no, pero poético, totalmente. La versión que todos quisieron creer. Años después, otros autores, Suetonio, Dion Casio, Lactancio, repitieron la historia cada vez con más detalles. Nerón pasó de sospechoso a culpable oficial a villano de caricatura. ¿Por qué? Porque era fácil y útil. Nerón había muerto en desgracia. Su memoria fue condenada por el Senado.
su nombre borrado de monumentos y su figura convertida en un ejemplo de todo lo que un emperador no debía ser. Así que culparlo del incendio era una forma elegante de cerrar el expediente. Además, a la gente le gusta una buena historia, y pocas cosas suenan tan sabroso como un emperador loco cantando mientras Roma se quema. Es el equivalente romano de el que dejó la estufa encendida y se fue a tocar el ukelele al balcón. ¿Y por qué nos lo seguimos creyendo? Porque necesitamos culpables, porque el caos sin responsable nos pone nerviosos, porque preferimos una historia falsa pero emocionante a una real pero ambigua, y porque la imagen de Nerón con su lira, mirando la ciudad en llamas, es tan poderosa, tan absurda, tan simbólica, que ya no importa si fue verdad, se volvió mito, y los mitos, como el fuego, se propagan solos. Ahora bien, si no fue Nerón, ¿entonces quién? ¿Y por qué alguien querría quemar su propia ciudad? Ahí es donde entran las otras teorías, algunas más absurdas, otras más siniestras, y una que involucra a los cristianos. Una ciudad hecha cenizas, y la pregunta incómoda flotando como humo entre ruinas, ¿quién fue? En ese momento, lo último que Roma necesitaba era aceptar que el fuego había sido accidente. Así que Nerón hizo lo que hacen muchos poderosos en apuros, buscó un culpable conveniente, uno débil, aislado, impopular, y lo encontró en una pequeña secta que ni siquiera tenía nombre oficial, los cristianos. ¿Quiénes eran estos cristianos en el 64 después de Cristo? No eran como los imaginamos hoy, no había iglesias, ni cruz, ni Vaticano. Eran un grupo minúsculo, marginal y mal visto. Eran básicamente una rama judía sospechosa que hablaba de un tal Jesús crucificado por los romanos unos 30 años antes. No tenían poder político ni protección, y su mensaje, igualitarista, mesiánico, contra los ídolos, sonaba raro en una ciudad acostumbrada a los dioses con toga y sangre. Para muchos romanos, los cristianos eran una secta apocalíptica, gente que no sacrificaba animales, que no celebraba las fiestas tradicionales, que se reunía en secreto y que hablaba de un fuego purificador al final de los tiempos. Nerón lanza el dedo acusador. Tácito lo cuenta así. Para acabar con el rumor de que él había provocado el incendio, Nerón culpó y castigó con suplicios refinados a un grupo detestado por sus abominaciones, los que el pueblo llamaba cristianos. Así, con una frase que suena como acta judicial, se desató una de las primeras persecuciones religiosas organizadas en Roma. Los cristianos fueron arrestados, torturados y ejecutados de maneras particularmente creativas. Algunos fueron crucificados, otros quemados vivos como antorchas humanas al caer la noche en los jardines de Nerón. Algunos fueron arrojados a fieras como entretenimiento. Todo esto mientras el pueblo miraba, algunos con horror, otros con indiferencia, y unos cuantos con cierta satisfacción, porque culpar a una minoría desconocida alivia la incomodidad del caos. Y la evidencia, solo hay rumores, y un silencio sospechoso de parte de los acusados. El inicio de una historia más grande. Lo irónico es que esta persecución, en lugar de acabar con el cristianismo, lo fortaleció. Los mártires, esas figuras silenciosas que mueren pero no ceden, empezaron a formar parte de la narrativa cristiana. Pedro y Pablo, según la tradición, murieron durante esta persecución, y el recuerdo de esa brutalidad sembró una semilla que, con el tiempo, convertiría a la fe de los perseguidos en la religión del imperio. Todo porque alguien necesitaba un culpable. Y los cristianos encajaban perfecto en el molde. En resumen, los cristianos incendiaron Roma. ¿Fueron culpados por eso? Y eso, mis amigos, es una ironía histórica digna de escucharse con la luz apagada. Dicen que toda crisis es una oportunidad. Y si alguien sabía aprovechar los momentos incómodos era Nerón. Porque aunque no haya iniciado el incendio, su reacción posterior sí da para levantar una ceja, o dos.
porque una vez apagadas las llamas y antes de que el humo se disipara del todo, el emperador anunció algo muy conveniente: una remodelación total de Roma. Sí, así, como si nada. Plan Roma 2.0. Nerón presentó su plan urbanístico con entusiasmo casi juvenil. Y es que para un hombre obsesionado con la estética, el arte y lo grandioso, el incendio había sido, digámoslo suavemente, una tabla rasa perfecta. La ciudad vieja, caótica, mal planeada, pestilente y desordenada, podía ser sustituida por una nueva Roma, con calles rectas, anchas, espaciosas, con muros ignífugos, con columnas bien colocadas y sobre todo, con un palacio gigante en el centro. Ahí es donde muchos historiadores arquean la ceja con más fuerza. El Domus Aurea, la casita modesta de Nerón. En medio de las ruinas, Nerón mandó construir una de las residencias más ambiciosas que Roma haya visto, el Domus Aurea, o Casa Dorada, y de casita no tenía nada. Más de 80 hectáreas de terreno, un lago artificial, jardines inmensos, salones con frescos, mosaicos y techos giratorios, una estatua suya de más de 30 metros, la que luego daría nombre al Coliseo. Techos cubiertos de oro, marfil y piedras preciosas. O como diría Nerón al terminar la obra: ahora por fin tengo una casa digna de un ser humano. ¿Humilde? ¿Coincidencia? ¿O cálculo? Entonces, claro, la sospecha aparece. No es extraño que justo donde se quemó medio centro de Roma, Nerón decidiera construir su fantasía arquitectónica personal. No es raro que el fuego borrara barrios enteros y que casualmente esos barrios fueran sustituidos por jardines imperiales. No es conveniente que, gracias al incendio, Nerón pudiera reescribir la ciudad como una maqueta a escala 1:1. A falta de pruebas, no podemos afirmarlo con certeza, pero tampoco podemos ignorar que muchos romanos lo pensaron en voz baja y luego lo escribieron en voz alta. Un urbanista sin escrúpulos o con visión. Lo curioso es que parte del legado de Nerón, a pesar de todo, fue la mejora urbana de Roma. Las nuevas construcciones debían tener muros de piedra en lugar de madera. Se establecieron límites para la altura de los edificios. Se crearon calles más amplias, con mayor ventilación. Y se reforzó el sistema de agua pública. Es decir, gracias al incendio, Roma se volvió más segura. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda. ¿Puede alguien hacer algo bueno a partir de algo terrible? Podemos decir que, sin el incendio, Roma habría seguido siendo un polvorín disfuncional. Y podemos, sin caer en cinismo total, admitir que Nerón, a pesar de todo, dejó una huella arquitectónica que sobrevivió siglos. La historia no es sencilla, y menos aún cuando arde. Lo que sí es claro es que tras el fuego Roma ya no fue la misma, ni en sus calles, ni en sus memorias, ni en las sospechas que, como brasas, siguen encendidas hasta hoy. Después de culpar a Nerón, después de culpar a los cristianos, después de considerar una conspiración urbana imperial con palacios de oro incluidos, queda una opción más, la menos dramática, la menos épica, la más probable. El gran incendio de Roma puede haber sido simplemente un accidente, y eso, curiosamente, es lo que más nos cuesta aceptar. Cuando todo es inflamable, recordemos el escenario: una ciudad de 1 millón de personas, abarrotada de edificios mal construidos, con lámparas de aceite encendidas toda la noche, cocinas funcionando sin descanso, altares con velas y tiendas llenas de telas, madera, grasa y fuego abierto. La Roma del siglo I era como una caja de cerillos humana. Todo lo que hacía falta era una chispa, un horno mal apagado, una tela olvidada cerca del fuego, un viento fuerte a deshora, un borracho tropezando con una lámpara. La mayoría de los incendios en Roma eran así, y eran frecuentes, tan frecuentes que los ciudadanos ya sabían cómo evacuar, cómo tirar paredes para hacer cortafuegos y cómo gritar «¡Focum!» al menor indicio de humo. ¿Por qué no aceptar la explicación simple?
porque nos resulta insoportable. Nos gusta pensar que las grandes tragedias tienen grandes culpables, que hay razones, motivos, maldades o planes ocultos. Un incendio accidental en la ciudad más poderosa del mundo es como un emperador resbalando con una cáscara de higo. Humillante, sin poesía, sin enemigo claro. Preferimos pensar que Nerón lo hizo, o que fue un castigo divino, o un sabotaje, o una conspiración, cualquier cosa, menos la posibilidad de que la ciudad ardió por pura negligencia, porque eso nos recuerda que la historia, como la vida, es frágil, y muchas veces improvisada. ¿Y qué dicen las fuentes? Tácito, que fue bastante cuidadoso al principio, escribió: el origen del fuego es incierto, se extendió rápidamente y por la violencia del viento consumió gran parte de la ciudad antes de que pudiera ser controlado. No suena a crimen imperial, suena a caos, a impotencia, a una ciudad que no estaba preparada para su propia magnitud. Y esa es quizá la lección más moderna del incendio de Roma, que los imperios, por muy grandes que sean, pueden derrumbarse por un detalle, una chispa, un olvido, el incendio como espejo. Hoy, casi 2000 años después, aún discutimos si Nerón fue culpable, si los cristianos fueron víctimas o excusa, si el Domus Aurea fue una aberración o una genialidad arquitectónica, pero muy pocos se detienen a contemplar la posibilidad más humana que nadie quería que sucediera, que fue una cadena de errores, y que Roma, como tantas otras ciudades del mundo antiguo y moderno, simplemente no estaba lista. No es un final emocionante, no da para película, pero quizá, por eso mismo, es el más creíble. Roma ha ardido muchas veces, en guerras, en saqueos, en leyendas, pero el incendio del año 64 d.C. se quedó grabado no solo por su destrucción, sino por la historia que tejimos a su alrededor. Un emperador que canta mientras la ciudad colapsa, una minoría perseguida por necesidad política, un palacio que brota entre las cenizas como una flor sospechosa, y la posibilidad, siempre presente, de que todo haya sido un accidente, y no sepamos aceptarlo. Lo curioso del fuego es que no deja muchas pruebas, lo devora todo, incluyendo certezas. Por eso el gran incendio de Roma sigue siendo un espejo, un eco, una brasa encendida en la memoria colectiva. Cada generación ha proyectado en él sus miedos, sus prejuicios y sus ideas de justicia. Y tal vez, al final, eso es lo más romano del asunto. Así que si alguna vez escuchas a alguien decir que Nerón fue un monstruo, o que los cristianos encendieron la mecha, o que todo fue para construir una mansión con laguito decorativo, puedes asentir, suspirar, y luego susurrar: puede ser, pero la historia es más complicada que eso. Y quizá mientras las brasas se apagan en esta historia, tú también puedas cerrar los ojos y dejar que el pasado, ese incendio perpetuo, se disuelva en el fondo de tu mente. Gracias por acompañarme esta noche. Si esta historia te arrulló, o al menos te hizo compañía, ya sabes qué hacer. Suscribirte, dejar un like y contarme desde dónde me escuchaste. ¿Te dormiste antes de que acabara? ¿O llegaste al final? Nos vemos o nos oímos en el próximo episodio. Por ahora, apaga la luz y deja que todo lo demás arda en paz.